Esto es horror cósmico. Y después de ver este video, por fin vas a entender por qué. Hoy vamos a resolver el enigma que confunde a mucha gente. ¿Qué hace que el horror cósmico sea horror cósmico? Déjame llevarte a una situación que te ayudará a entenderlo mejor. Imagina por un momento que eres un náufrago, perdido en medio de un océano inmenso, aferrado a una pequeña balsa que apenas si se mantiene a flote. El agua se extiende hasta donde alcanza la vista. Las olas se elevan y caen a tu alrededor, sacudiendo tu frágil refugio. Cada movimiento de tu balsa te hace recordar lo diminuto e indefenso que te encuentras, y te invade una sensación de pequeñez e insignificancia ante la vastedad que te rodea, sabiendo que estás a la merced de fuerzas mucho más grandes que tú. Esa sensación es excelente para comenzar a entender qué es el horror cósmico. Mucha gente se confunde con esto o lo malinterpreta. No se trata del monstruo debajo de la cama o del asesino que te persigue, sino del miedo que conlleva saber que hay cosas allá afuera mucho más grandes que nosotros ante las cuales simplemente no podemos defendernos. Para empezar a entender este género, la mayoría va directo a los trabajos de H.P. Lovecraft. A fin de cuentas, es el pilar para el horror cósmico. Sin su obra, esta conversación no tendría sentido. Lovecraft es, sin duda, fundamental, y hablaremos de él en un momento. Pero lo que encuentro más fascinante es cuánto horror cósmico podemos hallar fuera de los trabajos del escritor de Providence. Tomemos por ejemplo Alien, de Ridley Scott y Dan O'Bannon. Alien combina varios elementos para transmitir una intensa sensación de miedo y vulnerabilidad, creando una cátedra claustrofóbica de lo que se siente estar atrapado con algo que no entiendes. El xenomorfo, un mal de origen desconocido, que solo ve a los miembros de la tripulación del Nostromo como víctimas inevitables en su camino. El organismo perfecto cuya perfección solo es igualada por su hostilidad. Un superviviente, sin conciencia, sin remordimientos y sin ilusiones de moralidad. Su mera existencia desafía las nociones del bien y el mal, revelando la fragilidad y precariedad de los valores humanos. Todo eso no son solo adjetivos rimbombantes, son elementos clásicos y recurrentes en el horror cósmico que Dan O'Bannon implementa en el guión de Alien, los cuales están fuertemente inspirados en los trabajos de H.P. Lovecraft. De hecho, muchas de las características del primer film de Alien son prestadas de la novela corta de Lovecraft En las montañas de la locura. Repasemos la sinopsis del libro para entender mejor la conexión. Una expedición llega a un lugar inhóspito de difícil acceso para la humanidad, donde descubren una inmensa ciudad de origen desconocido y arquitectura extraña construida hace cientos de millones de años. Al adentrarse, encuentran los restos fosilizados de entidades extraterrestres a quienes deciden denominar como los antiguos. Durante la novela, otra entidad misteriosa despierta, aparentemente responsable de la muerte de los antiguos, de una fuerza hostil, incomprensible para la biología humana o terrestre e incapaz de morir. Tiene que haber alguna forma de destruirla. No podrán. ¿Te suena familiar? En Alien, el xenomorfo es despertado como un dios dormido. Su origen es desconocido, no se puede comunicar o razonar con él. Los seres humanos son vistos únicamente como alimento o incubadoras y no hay posibilidad de vencerlo de manera convencional. Hola muchachos y muchachas, perdón por interrumpirlos, solamente es para decirles algo rapidísimo. Si quieres estar más al pendiente del contenido que estamos subiendo de forma más constante, te recomendaría que te unieras a la comunidad de Discord, el link está acá en la descripción. Ahí hablamos y discutimos de cosas pues, similar aquí como en YouTube, ¿no? Videojuegos, películas, ciencia ficción, cultura pop. Entonces, cáele a echar desmadre con nosotros para que no estén aquí tan solitos en el YouTube. Vente al Discordioso, link en la descripción y pues nada, ya no te interrumpo. Besazo, seguimos. Aunque a diferencia de los horrores de Lovecraft, que son más abstractos y sobrenaturales, el xenomorfo es una criatura biológica y tangible. Lo que lo eleva a un estado de terror más complejo es aquello que representa. No es un enemigo con intenciones claras o razonables. Es una manifestación de lo desconocido, una entidad que escapa a cualquier noción de control. En ese sentido, aunque no sea un ser místico, comparte el mismo eje central del horror cósmico, la confrontación con algo que no podemos comprender ni detener.
Además de presentarnos a seres de pesadilla, este subgénero también explora los peligros de la búsqueda del saber. Aquí, el conocimiento no es poder, sino el camino a la perdición. Lovecraft ilustra este concepto por medio de grupos de ocultistas que de distintas formas buscan o anhelan el deseo de controlar lo incontrolable. Creen erróneamente que, al adorar o tratar de entender a estas criaturas, serán recompensados de alguna manera. Pero en realidad son herramientas prescindibles para entidades que no tienen ningún interés en el destino de la humanidad. Este mismo concepto se puede ver reflejado en la relación entre la corporación Weyland-Yutani y los xenomorfos. Los altos mandos de la corporación funcionan como una especie de culto moderno obsesionados con la idea de utilizar a los xenomorfos para su propio beneficio. Sin embargo, al igual que los fanáticos religiosos en las historias de Lovecraft, no logran comprender el peligro inherente a estas criaturas. Su arrogancia, al creer que pueden ejercer poder sobre lo desconocido, lleva a su eventual destrucción, una representación clara de la tragedia humana en el horror cósmico. Pero incluso si quisiéramos tomar de forma más literal la presencia de cultos, en el videojuego Alien Dark Descent nos encontramos con el culto a la era de Darwin, un grupo que ve a los xenomorfos como el siguiente paso en la evolución humana, en donde algunos miembros incluso se implantan revientapechos utilizando tecnología para retrasar la gestión del embrión y así poder integrarse entre ellos. Aunque, spoiler, después descubrimos que el líder de esta secta en realidad estaba siendo manipulado por una reina xenomorfo para expandir la propagación de la colmena. ¿Ya empiezas a conectar los patrones? Son herramientas prescindibles para entidades que no tienen ningún interés en el destino de la humanidad. Parte fundamental del horror cósmico reside en que el conocimiento, ese elemento que normalmente utilizamos para afrontar el miedo, se vuelve inútil. Ya sea porque nos enfrentamos a situaciones incomprensibles que nuestra mente no puede procesar o que experimentamos una desfamiliarización de lo conocido. Lo que alguna vez entendimos se transforma en algo totalmente ajeno. Esto se puede comprender mejor con lo que llamamos "eso no es un ciervo". Esta es una herramienta narrativa que se basa en presentar algo que parece familiar, pero en realidad no lo es. Imagina que vas conduciendo por una carretera oscura. Ves a un ciervo al costado del camino. Nada inusual, pero de repente sientes que algo anda mal. Hay algo en su forma que te inquieta. Se ve como un ciervo, camina como ciervo, pero hay algo en su mirada, en su postura, que te hace sentir que no es lo que aparenta. Tu mente intenta racionalizarlo, pero el terror crece conforme te das cuenta que lo que estás viendo no pertenece al orden natural de las cosas. Este concepto no solo se aplica a criaturas, sino también a objetos o escenarios que, en un principio, se presentan como normales y seguros, para después revelarse como todo lo contrario. Es en este giro, en esta desorientación de la realidad, en donde el horror cósmico encuentra su mayor fuerza. Justo cuando crees que tienes las herramientas, que tienes el conocimiento y medios para afrontar el peligro, descubres que has malinterpretado todo desde el principio. Y para cuando esa realización llega, ya es demasiado tarde. No solo son monstruos alienígenas con tentáculos y caras de pulpo, sino que es la confrontación con un universo que es indiferente a nuestra comprensión y que opera bajo reglas que simplemente no podemos desentrañar. Lo desconocido es inescapable y siempre estuvo ahí, aguardando el momento en el que nuestros sentidos fallaran y la curiosidad de nuestra naturaleza nos jugara en nuestra contra. Y la forma o manera en la que podemos aproximarnos a estos elementos va mucho más allá de los relatos de Lovecraft, llegando a una amplia gama de medios. Desde estéticas visuales como los trabajos de H.R. Giger, con su estilo que se inspira en la sexualidad y la muerte para crear paisajes oníricos surrealistas llenos de criaturas agonizantes, experiencias más inmersivas como el videojuego Bloodborne, donde se combina el horror visceral con el misterio de antiguas deidades, explorando la desesperación de una humanidad que lucha día con día por la supervivencia. O, si volvemos al séptimo arte,
un sinfín de películas que exploran de manera directa o más sutil la fragilidad de la mente humana ante aquello imposible de entender. Recuerda, no solo son monstruos con tentáculos. ¡No, esos tentáculos, no!